Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Hola, soy Carlos José Jaramillo Gómez, internista, cardiólogo, coordinador académico de SICOR. Aquí están el reto electrocardiográfico de enero del 2023. Tenemos una paciente que es la que nos sirve como guía para nuestra discusión del día de hoy. Se trata de una mujer de 62 años, viuda, ama de casa, con 3 hijos. Viene a un programa de riesgo cardiovascular. La vienen estudiando hace algunos meses por molestias precordiales inespecíficas. Sus antecedentes serios, sí, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia y posiblemente una neumopatía porque es exfumadora. Como ven, múltiples factores de riesgo cardiovascular. El electrocardiograma de esta paciente mostró un bloqueo de la rama derecha del His y cuando la analizan, ven que tiene una ecocardiografía de un mes antes, en la cual se observaba una función de eyección conservada, pero se apreciaba una asinesia y remodelamiento del segmento basal del septum inferior y basal de la pared inferior. Como ven, evidentemente una paciente con una enfermedad coronaria previa. Por el dolor de pecho, consideró su médico tratante solicitar una prueba de perfusión miocárdica. Probablemente otro médico hubiera pensado en hacer inmediatamente una coronarografía. A lo mejor habría tomado la decisión de hacer un ataque de coronarias. Vamos a mirar qué pasó con esta paciente. Esta paciente, mientras hacía sus trámites, experimentó dolor de pecho que se mantuvo durante 2 horas de características isquémicas y llegó a urgencias. Y este es el electrocardiograma que el colega le tomó. Como ven ustedes, este paciente, aquí tenemos las 12 derivaciones y unas derivaciones de ritmo. Voy a mostrarles esto que nos demuestra que apreciamos una elevación del segmento ST en ABR. Es posible que la tenga en D3, pero lo que llama la atención es una depresión del segmento ST en D1, D2, en ABL, en B2, en B5, B6. Queda uno con dudas de si hay una pequeña elevación en V1. Con estos hallazgos, el médico decidió colocarle una dinitrato isosorbide sublingual y al cabo de 30 minutos había desaparecido el dolor. Y vean ustedes cómo el segmento ST se niveló, a excepción de 3. Vuelvan a mirar la historia, vuelvan a mirar los electrocardiogramas y aquí están las preguntas. ¿Cómo se enfoca esta paciente en ese ámbito de urgencias? Tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, posiblemente un compromiso del tronco o un equivalente, es decir, una descendente anterior proximal y otro vaso adicional comprometido. Un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Un dolor de pecho en estudio y que se requiere complementar los estudios con troponinas, monitoreo electrocardiográfico continuo, una placa de tórax y algo más. Piensen un momentico y enseguida tendrán ustedes la solución. Pues esta paciente tuvo una troponina elevada de forma moderada y decidieron hacerle una arteriografía coronaria que mostró que el tronco principal izquierdo estaba normal, pero la descendente anterior tenía una lesión severa obstructiva proximal del 90%, en tercio proximal con el tercio medio, una segunda placa obstructiva de 85%, con lecho distal de buena calidad. La circunfleja también comprometida, una lesión severa suboclusiva proximal del 95%, y en tercio medio, una lesión severa del 80-90%. La coronaria derecha con oclusión total del tercio proximal, que corresponde a aquello que
se vio en la ecografía, como ya saben ustedes. El lecho distal se reconstituye en forma tenue y tardía por colaterales. La razón de traer este caso es porque recientemente una publicación en JAMA Internal Medicine nos hace reflexionar sobre si siempre que hay una elevación del segmento ST en ABR, hay que pensar en que hay una obstrucción arterial coronaria aguda y requiere evaluación del hemodinamismo. Muestran un caso clínico en el cual el paciente llega fundamentalmente por vómito pertinaz, dolor abdominal. Es un paciente que viene con un problema digestivo, se colapsa, llega con una presión de 70-60. Ese paciente le pide un electrocardiograma dentro de sus estudios y se ve lo que observamos aquí. Una elevación del segmento ST en ABR, depresión del segmento ST en varias derivaciones. Ese paciente llamaron al cardiólogo para que opinara sobre la necesidad de hacerle un cateterismo. Como estaba vomitando pertinazmente y colapsado hemodinámicamente, se le aplicaron solución salina, recuperó su presión arterial y desaparecieron estos hallazgos en el electrocardiograma. Entonces, después de hacer un análisis juicioso del caso clínico, lo aprovechan para dejar unos mensajes actuales sobre qué hacer ante ese hallazgo de segmento ST elevado en ABR con depresión del segmento ST en varias derivaciones. Estos son los mensajes que nos dejan, que en español son los siguientes. El hallazgo electrocardiográfico de elevación del segmento ST en la derivación ABR ya no se clasifica como un equivalente de elevación del segmento ST, de infarto de miocardio con elevación del segmento ST, porque hemos aprendido que hay tres categorías principales que se deben considerar como causas subyacentes de la elevación del segmento ST en ABR. Oclusión de un vaso coronario, como en nuestra paciente. En la historia clínica era muy potente. Segundo, isquemia subendocárdica, ya sea por enfermedad grave de una arteria coronaria no oclusiva o varias, o un desajuste entre la oferta y la demanda. Miren qué es lo que vemos usualmente cuando hay una prueba de esfuerzo positiva. Se eleva el segmento ST en ABR y se deprimen múltiples derivaciones, y cuando el paciente entra en reposo desaparece ese cambio del segmento ST. Y último, anormalidades inespecíficas de repolarización que depende, por supuesto, de la causa. Cardiopatía hipertensiva, una estenosis aórtica, un trastorno electrolítico. Entonces el mensaje fundamental es que, como todo en medicina, es clave obtener una historia clínica completa. Por eso es tan importante analizar el dolor de pecho en urgencias y el contexto de ese paciente. Hacer un buen análisis de ese paciente que ingrese con dolor de pecho y tenga un segmento ST elevado para tomar una conducta apropiada. Espero que esto haya sido de su interés y útil para su práctica diaria. Hasta el próximo mes.